Muy buenas tardes a todos, soy Ignacio Muñoz y hoy vamos a ver el desarrollo del aparato respiratorio. Lo primero que tenemos que saber es que el aparato respiratorio nace como una evaginación del tubo digestivo a nivel del intestino anterior. Si recuerdan, cuando vimos en cuarta semana la formación del tubo digestivo, de este salía algo llamado esbozo laringotraqueal, que luego en quinta se le dice esbozo laringotraqueo-broncopulmonar. Por lo tanto, el esbozo respiratorio va a tener los mismos componentes, principalmente, que el tubo digestivo, con algunas excepciones. Y con los mismos componentes me refiero a un tubo endodérmico revestido por mesodermo lateral, hoja visceral. Para separar lo que va a ser el aparato respiratorio del tubo digestivo, a ambos costados de ese brote se forman unos pliegues que forman algo llamado tabique traqueoesofágico. Obviamente, como su nombre lo indica, separará la tráquea del esófago. Posteriormente vamos a ver patologías donde hay anomalías en la formación del tabique traqueoesofágico. Ese esbozo respiratorio, nuevamente formado por endodermo y mesodermo lateral, hoja visceral que nace del intestino anterior, va a crecer y de esbozo laringotraqueal en quinta semana pasa a llamarse esbozo laringotraqueo-broncopulmonar. Una aclaración importante quiero hacer que cuando veamos cara y cuello, la parte del intestino anterior, conocido como intestino faríngeo, no está revestido por mesodermo lateral, hoja visceral, sino que su mesénquima deriva principalmente de los arcos branquiales y el músculo de los somitómeros, o sea, de los somitas, o sea, del mesodermo paraxila. Esto explica por qué la laringe no tendría este mismo desarrollo y no tendría estos mismos derivados que estamos hablando ahora, y tal vez la porción superior de la tráquea. Pero como generalidad decimos que todo el epitelio del tracto respiratorio es de endodermo y todo el tejido conectivo, o sea el estroma del tracto respiratorio, es de mesodermo lateral, hoja visceral. También así la musculatura. Ese divertículo respiratorio, ¿sí? Divertículo respiratorio es una forma indistinta de llamar al esbozo tanto en cuarta como en quinta semana, va a empezar a ramificarse dicotómicamente, dando dos lóbulos del lado izquierdo, por lo tanto el pulmón izquierdo va a tener dos lóbulos y tres lóbulos del lado derecho. Luego verán en anatomía cómo se segmenta cada lóbulo. ¿Dónde crece este esbozo respiratorio o este divertículo respiratorio? Va a crecer dentro del celoma intraembrionario y va a estar en contacto con lo que futuramente va a ser la cavidad pericárdica. Luego es separado por unos pliegues pleuropericárdicos y eso separa que el corazón y su serosa, el pericardio visceral y parietal, tengan un compartimiento y el pulmón esté dentro de otro compartimiento, la pleura parietal y visceral. También, en sentido caudal, van a ser separados por el septum transversum principalmente, que origina el diafragma y el estroma del hígado, y eso va a separar a las cavidades como el pulmón, el corazón y el esófago superior, que está a nivel torácico, de las cavidades como la mayoría del tubo digestivo, o sea, esófago, abdominal, estómago, duodeno, yeyuno, ilion, etc., que van a estar en la cavidad abdominal recubiertas por peritoneo. Hasta este momento lo que vimos fue el desarrollo inicial del aparato respiratorio. A este desarrollo ahora lo vamos a dividir en etapas y quiero hacer una aclaración muy importante. Las etapas del desarrollo pulmonar, también conocido como etapas de la histogénesis pulmonar, se las va a dividir en 5 fases o etapas. Puede que en algún libro se las divida en 4, como en el Lagman, que no ubica la primera etapa, y puede que en algún otro libro se le divida en 6, como es el caso del Flores. No tienen que hacerse problema con esto, sabemos que hay discordancia con las etapas y de qué semana va hasta qué semana va cada etapa. No se van a tomar las diferencias, sino que siempre se preguntan las cosas que comparten todos los libros.
Y ustedes pueden leer de cualquier libro de la bibliografía las etapas de desarrollo pulmonar, que va a estar bien que lo digan de esa forma. La etapa embrionaria va de la semana 4 a la 7. Pueden leer desde la 4 a la octava también, o puede que no esté, como ejemplo en el Lachman. Y en esta etapa lo que ocurre es lo que vimos en la primera parte de la clase, donde se da la formación del divertículo respiratorio, ¿sí? Y se empiezan a segmentar formando los segmentos lobares y tal vez también los los bronquios segmentarios. Luego, en la etapa pseudoglandular, que va de la semana 8 a la 16, de los bronquios lobares o bronquios segmentarios, depende del libro, va a continuar el desarrollo hasta los bronquiolos terminales. Esta etapa se conoce como pseudoglandular porque el alvéolo o los conductos alveolares en desarrollo de este momento dan la imagen de que fuera una glándula. Algo importante de esta etapa es que se empieza a formar el sistema arterial pulmonar, se empiezan a formar los vasos que van a realizar el intercambio gaseoso o hematosis, pero todavía no podría en este momento retomar esa función, porque todavía no tengo ni sacos alveolares, ni bronquiolos respiratorios, ni alvéolos, ni nada que tenga un neumonocito tipo 1 para realizar hematosis. Luego, en la etapa canalicular, que va de la semana 17 hasta la 26, se forman desde los bronquiolos terminales hasta los bronquiolos respiratorios. En este momento empiezan a aparecer ciertas células que podrían llegar a realizar la hematosis, ¿sí? Y los bronquiolos respiratorios, al tener neumonocitos tipo 1, pueden realizar hematosis. También en esta etapa aparecen células llamadas células de Clara y desde luego neumonocitos tipo 2 que empiezan a producir factor surfactante. Algo muy importante que vamos a hablar en la próxima etapa. En la etapa sacular, que va de la semana 26 o 27 al nacimiento, continuando con los bronquiolos respiratorios, empiezan a formarse los conductos alveolares, los sacos alveolares, cuestión toda la estructura alveolar. Dentro de los alvéolos hay dos células que forman el epitelio alveolar que son muy importantes. El neumonocito tipo 1, que reviste el 90% del alvéolo y forma parte de la barrera hematogaseosa o hematoalveolar, la barrera encargada, como vieron en histología, de la hematosis, el intercambio de gases entre la sangre y el alvéolo. Y otra célula es el neumonocito tipo 2. El neumonocito tipo 2 es el que origina al neumonocito tipo 1 y presenta la importantísima función de secretar un esfingol, un fosfolípido y unas proteínas que juntas forman el factor surfactante pulmonar. Este factor surfactante pulmonar empieza a sintetizarse dentro de las células de la semana 20, pero suele poder excretarse a partir de la semana 24. ¿Sí? Y con estímulos, llámese corticoides, ya para la semana 26 a 28 alcanzan concentraciones que en la medicina actual podrían permitir la sobrevida de un recién nacido prematuro extremo, como sería un recién nacido en la semana 26. Actualmente, incluso en centros muy especializados, han llegado a sobrevivir recién nacidos que han tenido solo 22 a 24 semanas de desarrollo. Vamos a hablar un poco ahora del surfactante pulmonar y por qué es tan importante que haya una buena concentración. Si uno lo piensa, generalmente sin estímulos empieza a secretarse entre la semana 24 a 28 y un embarazo suele durar entre la semana hasta la 37 a 41, 38 a 42, los límites se van corriendo un poco. Pero ¿por qué es tan importante que haya 10 semanas mínimo con secreción de surfactante antes de nacer? Pero me falta una etapa, la etapa postnatal. Esta va desde el nacimiento hasta los 8 años. No se olviden de esta etapa, porque en esta etapa se forma el 90% de los alvéolos. O sea, cuando uno nace, solamente tiene el 10% de los alvéolos formados, y durante la primera y la segunda infancia,
es donde se van a formar el 90% de los alvéolos, no principalmente porque se siga dividiendo dicotómicamente, sino porque se tabican los sacos alveolares preexistentes y eso aumenta mucho la superficie de intercambio. Por eso es tan importante que no se fume en la casa donde hay un niño pequeño, porque puede afectar este desarrollo. Y si un niño fuma, es mucho más grave para sus pulmones, que aún están en desarrollo, que para un adulto. Volviendo ahora a lo que estaba diciendo antes, el neumonocito tipo 2 va a producir una proteína llamada factor surfactante. El factor surfactante disminuye la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? La tensión superficial es una fuerza que hay en la interfaz aire-líquido, o sea, exactamente donde el agua contacta con el aire, y esa fuerza de las moléculas de agua tienden a agruparse con otras moléculas de agua. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si uno tuviese un alvéolo y lo pudiera observar, distendido, inspirado, vería que ese alvéolo siempre tiene una fina capa de agua adherida al epitelio. ¿Sí? Esa capa de agua en su superficie ejerce una fuerza llamada tensión superficial. Esta fuerza es lo que permite, por ejemplo, que un insecto pueda caminar por el agua sin caerse, o que cuando uno llena un vaso, incluso pueda llenar el vaso más allá del límite del vidrio, sino que pueda llenarlo un poquito más. Estas moléculas de agua tienden a juntarse con otras moléculas de agua, pero están separadas unas entre otras. ¿Sí? Ahora, en el momento de la expiración, y cuando el alvéolo disminuye su calibre, estas moléculas de agua quedarían más cerca y esto generaría que las moléculas de agua se peguen entre sí y al intentar abrir el alvéolo se podría romper. El factor surfactante, que lo voy a dibujar en verde, se ubica en esta capa de agua y lo que hace es disminuir la tensión superficial. Rompe la tensión superficial y eso evita que el alvéolo colapse. Todo esto viene a colación que los recién nacidos prematuros, ¿sí?, al no tener suficiente concentración de factor surfactante al nacer y empezar a respirar, cuando exhalan los alvéolos colapsan y para poder volver a abrirlos generan mucha presión negativa. Esa presión negativa termina generando que células se rompan y pasen al alvéolo, el plasma de la sangre pueda pasar al alvéolo y genera esta estructura en la membrana hematoalveolar donde hay muchísimas proteínas, células rotas, líquido, conocido como membrana hialina por el color que recibe, por el color que tiene, recibe este nombre, que es vidrioso hialino, y genera algo llamado la enfermedad de las membranas hialinas, una causa frecuente de muerte en los recién nacidos prematuros. Lo que uno observa clínicamente no es el alvéolo con la membrana hialina, eso es un diagnóstico que se realiza en la anatomopatología post-mortem. Lo que uno observa clínicamente es que los recién nacidos prematuros empiezan con dificultad para respirar, empiezan a notarse los músculos intercostales, empiezan con quejido, presentan desaturación y eso se debe a la falta de factor surfactante en el recién nacido prematuro, donde la tensión superficial genera el colapso alveolar y esto no permite que puedan volver a expandir los alvéolos. Por esto es muy importante que ante la amenaza de un parto prematuro se le dé corticoides a la madre, porque los corticoides, al ser una sustancia lipídica, atraviesan la membrana placentaria y está comprobado que estimulan la liberación del factor surfactante por parte del neumonocito tipo 2. Eso es un dato muy importante, toda amenaza de parto prematuro debe recibir corticoides.
Bien, ¿qué se hace con un recién nacido que nace de forma prematura con dificultad respiratoria? Por supuesto que va a la unidad de cuidados intensivos neonatales, donde probablemente tenga que intubarse y quedar con asistencia respiratoria mecánica. Y actualmente en muchas terapias neonatales se les da terapia con factor surfactante que se les pasa directamente por la tráquea, o sea, por el tubo endotraqueal, hacia los pulmones. Otro recién nacido que también presenta aumento de enfermedades membranas hialinas en relación a la población normal es el recién nacido hijo de una madre diabética no controlada. Esto se debe a que una madre diabética no controlada o con hiperglucemia genera que el feto a nivel de su páncreas fetal produzca mucha insulina. Y la insulina inhibe la secreción de surfactante. Los corticoides estimulan la secreción de surfactante, la insulina inhibe la secreción de surfactante por vías metabólicas muy diferentes. Pero las madres diabéticas no controladas también tienen un alto índice de enfermedad de membranas hialinas, no tan frecuente como los prematuros. La causa número 1 de enfermedad de membranas hialinas o clínicamente distrés respiratorio en Argentina y en el mundo es el parto prematuro. Por último, como la tráquea y el esófago derivan de un precursor común, que es el intestino anterior, y en realidad la tráquea sale del esófago y origina todo el árbol respiratorio, puede acontecer que queden fístulas traqueoesofágicas, ¿sí? Tanto con una atresia esofágica asociada junto a la fístula, ¿sí? Sin atresia, solo la fístula, y otras formas, lo cual también es una urgencia que precisa de cirugía e internación en una terapia neonatal. Bueno, esto es todo con un sistema respiratorio o aparato respiratorio. Espero haber sido claros y, como siempre los viernes, vamos a estar respondiendo las dudas. Un saludo.